En esta oportunidad vamos a preparar un delicioso arroz con pato. Es un plato típico del norte del Perú y asimismo tiene una receta milenaria. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo con Julius Top. Os daré muchos tips y consejos para preparar este delicioso plato, así que por nada del mundo puedes dejar de ver este vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro delicioso arroz con pato son los siguientes: 4 presas de pato. En esta oportunidad le voy a colocar piernas porque son muy ricos y jugosos. 370 gramos de arroz largo. Media cebolla roja. Media taza de zanahorias. Media taza de arvejas o guisantes. Medio pimiento rojo cortado en tiras. Y medio pimiento rojo cortado en cuadraditos. Zapallo rallado. 4 dientes de ajo molido, 2 para macerar el pato y 2 para hacer el arroz. Una cucharada de ají amarillo pasta, 4 cucharadas de cilantro molido, sal, comino y pimienta al gusto, aceite vegetal, media taza de cerveza negra y una taza de cerveza rubia. Tenemos todos los ingredientes. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es condimentar el pato. Vamos a colocarle los 2 dientes de ajo molido. Además le vamos a colocar el comino. Pimienta negra molida, una pizca de sal, el pimiento rojo, y por último la cerveza rubia. Tratamos de moverlo muy bien las presas de pato. Como podéis ver, le he colocado papel film al pato. Lo vamos a dejar macerando por toda la noche en el frigorífico. Es uno de mis tips que les puedo dar para que les salga el arroz con pato buenísimo. Y aquí tenemos el pato que hemos macerado toda la noche. Tiene un aroma increíble, la cerveza y todas las demás especies que le han dado muchísimo sabor. Pues nada, vamos a empezar a preparar nuestro delicioso arroz con pato. Lo primero que vamos a hacer es colocar aceite vegetal para sellar el pato. Una buena cantidad de aceite, así. Ahí me vale. Vamos a revisar el aceite y sí, ya está caliente. Vamos a agregar las presas de pato.
Y lo dejamos aproximadamente para que se dore entre 2 a 3 minutos por cada lado. Vamos a voltear el pato de esta manera con mucho cuidado. Y mira cómo se empieza a dorar. Qué pinta tiene. Vamos a seguir revisando el pato. Y sí, ya está dorado. Lo que vamos a hacer ahora es reservarlo. Aquí tenemos el pato sellado, vamos a reservarlo. Y en el mismo aceite que hemos sellado el pato, vamos a hacer nuestro aderezo. Vamos a colocar la cebolla roja. Como siempre les digo, es recomendable hacerlo a fuego medio para que no se nos queme la cebolla. Como el aceite ha estado muy caliente, pues enseguida cambió de color la cebolla. Entonces vamos a agregar el ajo molido. Más cositas, agregamos el ají amarillo pasta. Agregamos también el zapallo rallado, que le va a dar mucho sabor a nuestro arroz con pato. Asimismo agregamos el cilantro molido.
integramos muy bien. Agregamos comino molido. Pimienta negra molida. Y lo mezclamos absolutamente todo. Como podéis ver, el cilantro, el ají amarillo, pasta, pues ya se ha integrado muy bien con la cebolla y el ajo. Entonces vamos a agregar el jugo que habíamos macerado, el pato. Asimismo, agregamos la media taza de cerveza negra. La cerveza le va a dar un sabor increíble a nuestro arroz con pato. Ahí vamos a agregar las presas de pato que habíamos reservado. Están muy bien doraditas, mira qué pinta, mira.
vamos a corregir la sal. Ahí está muy bien. Y vamos a esperar a que en este caso la cerveza se evapore. Vamos a revisar el pato y como podéis ver, pues sí, ya se ha evaporado un poco la cerveza. Madre mía, qué aroma más delicioso. Pues una vez ahí, vamos a empezar recién a agregar el agua. Ahí está, muy bien. Lo vamos a dejar cocinando el pato aproximadamente por 45 minutos. Como sabéis, la carne del pato es muy dura, entonces lo que queremos es que nos salga un pato muy tiernito y suavecito. Regresamos. Ya han pasado 45 minutos y vamos a revisar el pato. Pues sí, ya está cocido. Bien, lo que vamos a hacer ahora es volver a reservar el pato. Y reservamos también 2 cucharones de caldo. Agregamos el agua. Vamos a corregir la sal también. Está perfecto. Entonces vamos a agregar las zanahorias. Las arvejas o guisantes. Pimiento en tiras y el pimiento también que habíamos macerado el pato.
el arroz. Y mira qué pinta. El arroz con pato es muy fácil de prepararlo, pero es muy delicioso. Lo vamos a dejar para que el arroz se granee muy bien. Una vez que empiece a absorberse o evaporarse el agua, vamos a bajar el fuego. Como podéis ver, ya está graneando nuestro arroz. Vamos a bajarle el fuego. Vamos a revisar el arroz. Madre mía, esto está brutal, tío, ya te digo. ¿Cómo está graneado el arroz? Qué buena pinta. Fijaos. Hay muchísimas maneras de preparar el arroz con pato, pero vamos, yo lo preparo de esa manera. No olvidéis de poner en práctica todos los tips y consejos que os he dado. Y sobre todo, pues nada, espero que os guste la receta del arroz con pato, que está buenísimo. Y por último, vamos a colocar nuevamente las presas de pato que habíamos reservado. Para que de esta manera pues se mantenga caliente. Le colocamos juguito también así. Y ya lo tenemos, nuestro delicioso arroz con pato. A continuación voy a presentar nuestro plato. Y así me quedó el delicioso arroz con pato. Fijaos, el pato que está bien cocido, tiernito, suavecito, el arroz bien graneado, la zanahoria, las arvejas bien cocidas y por supuesto le he acompañado con salsa criolla, que esto está buenísimo. Pedido especial, un delicioso y exquisito arroz con pato. Espero os haya gustado esta receta de cómo preparar un delicioso arroz con pato con receta peruana. Y muy fácil. Si te gustó el vídeo, no olvidéis de suscribirte y déjame tus comentarios. Estoy flipando, tío. Esto está buenísimo.